Pues vamos a seguir. Entonces decíamos que íbamos a por unos ejemplos más mundanos de consecuencia lógica, ¿no? Pues, ¿cuáles ejemplos más mundanos de consecuencia lógica podemos ocupar? Pues vamos a ver, sigma igual a que vamos por los axiomas de grupos. ¿Vale? ¿Qué dicen los axiomas de grupos? Bueno, pues ya no vamos a tener que decir aquí, pues quién es la... A ver, los grupos tienen una operación que generalmente se denota así por un asterisco y una constante, ¿no? Que es el elemento neutro para la operación. Entonces, hay que decir qué onda ahí. Ya no hay que decir que la operación es binaria. Sí hay que decir que es asociativa. Les digo que voy a comer unos paréntesis para escribir más rápido, ¿no? Espero que no se cambie el significado. Entonces, para cualesquiera tres cosas, es lo mismo operar X con lo que resulta de operar Y con Z que operar X con Y luego operarlo con Z. Ese es un axioma, la operación es asociativa. Para cualquier elemento existe otro, de tal forma que al operarlos nos da la constante. Este es otro axioma. Y el otro axioma sería el que la constante no hace nada para la operación, ¿no? Ahí está. Esos son los axiomas de grupo, es lo único que se le pide, ¿no? Que la operación sea asociativa, que la operación tenga un neutro y que la operación tenga un inverso. Ahora, ¿cómo es una estructura? Una tau gru estructura, una tau subgru estructura. Bueno, pues de entrada tendrá que tener interpretaciones para estos dos símbolos, o sea, toda tau gru estructura tendrá que ser pues un conjunto con una operación binaria y con un elemento distinguido. Esos son por ser estructuras del tipo tau, ¿no? Ahora, aquí el asunto del $1,000,000, siempre traigo lo del $1,000,000, ¿no? De las preguntas. Aquí el asunto importante es si podemos saber más cosas de la operación y del elemento distinguido. Y aquí es donde les voy a decir sí, pero ya va a tener que intervenir sigma, ¿no? O sea, por ejemplo, los números naturales con la suma natural y con el cero natural sí son una estructura del tipo tau gru. Tiene una operación binaria y tiene un elemento distinguido. Es lo único que necesitan tener las estructuras para ser del tipo tau gru. Ahora, ¿cuál es el problema? O bueno, no el problema, sino lo que estamos abordando. Esto no es modelo de los axiomas de grupo. O sea, esto no es un grupo, pues, ¿no? Fíjense que eso sí es bonito, ¿no? O sea, observación. Si A es una estructura de este tipo y A hace verdad a sigma, entonces A es un grupo. ¿Vale? O sea, fíjense cómo ahora estamos formalizando con nuestras herramientas esta parte de describir conceptos que describían otros y otras matemáticas, ¿no? O sea, ya podemos ir con la profesora Corina y decirle, mira, mi lógica sí captura este tipo de cosas, ¿no? Así vamos a ver qué más podemos hacer ahora, ¿no? A ver si podemos ver algunas propiedades de los grupos a partir de su lenguaje y del lenguaje que se ocupa para estudiarlos, ¿no? Vale. ¿Qué más ocurre aparte de esto? Bueno, entonces ahora sí es
¿qué onda con las consecuencias lógicas de sigma? Entonces, por ejemplo, ¿no? Situación así, la conmutatividad del grupo. ¿Qué significa que la conmutatividad del grupo? O sea, esto es que la operacioncita sea conmutativa. O sea, solo la conmutatividad de todo el grupo recae en realidad en que el orden de los factores no altere el resultado, ¿no? Y entonces, pues pregunta, de los axiomas de grupo, ¿es consecuencia lógica el que para cualesquiera dos es lo mismo operar uno con el otro que el otro con el uno? Si fuera cierto, pues todo grupo sería abeliano, ¿no? De hecho, aquí esto es sí y solo sí. Ah, perdón, grupo abeliano es que es conmutativo, esa es pues, terminología de algebristas, ¿no? Aquí es sí solo sí, o sea, es un grupo sí solo sí satisface o es modelo de todo sigma, ¿no? Entonces, si fuera el caso de que fuera consecuencia lógica esta fórmula que está en primer orden del conjunto sigma, pues entonces todo grupo sería conmutativo. Pues si G es un grupo, ¿no? O sea, G, pues tendría que ser de la forma así como lo pone a veces. Yo tomé clase con Hugo, ¿no? Entonces Hugo lo ponía la G, ponía el asterisquito y ponía la E, nada más que pues como él no daba clase de lógica, él no fijaba estas como constantes en el metalenguaje, como herramientas del metalenguaje, ¿no? Entonces él no tenía que hacer diferencias, se estaba poniendo los supraíndices, ¿no? Nosotros sí, porque aquí para nosotros son interpretaciones, ¿no? Puntos de vista, desde donde estamos observando las cosas, ¿vale? Ok. Entonces, si G es un grupo, G es de esa forma, y pues G hace verdad a sigma, ¿no? O sea, pues ahí ya se queda de la observación de ahí arriba, ¿no? Ahora, pero si fuera el caso que de la, o sea, por eso si fuera el caso, ¿no? Que de sigma se tiene como consecuencia lógica esto. Entonces, pues también G, bueno, o sea, pues G hace verdad todas las cosas de sigma, y si de sigma es consecuencia lógica que para todo X, para todo Y, X por Y sea lo mismo que Y por X, pues entonces también G tiene que hacer verdad este enunciado, ¿no? De hecho. ¿Va? Muy bien. Y entonces aquí es donde viene el asunto. Pues si hace esto, entonces significa que ahí todo, la operación conmuta, ¿no? Y pues eso es lo que es falso, ¿no? Esto es una contradicción. ¿Con qué? Existen grupos no conmutativos. La composición de funciones, por ejemplo, no es conmutativa, ¿no? La multiplicación de matrices tampoco es conmutativa, ¿no? Y pues las matrices con la multiplicación, las matrices invertibles con la multiplicación,
si son un grupo, por ejemplo, ¿no? Los famosísimos cuaterniones, ¿no? Son otro grupo que no son conmutativo, ¿no? Entonces ahí, ojo, ¿no? Todo grupo no, todo grupo no conmutativo es un ejemplo de que de sigma no es consecuencia lógica la fórmula esta que estamos poniendo, ¿no? ¿Vale? Ahí pues, justo es como empezamos a compenetrar otras áreas de la matemática, ¿no? A través de su lenguaje y de sus prácticas, vean. Muy bien. Entonces ahí ya salió otro ejemplo. Ahora otro así sencillo que me gustaría que vieran, por ejemplo, gráficas, ¿no? ¿Cómo le hacemos para hablar de gráficas? Bueno, el tipo de semejanza que requieren las gráficas solo sería R, una letra binaria. Una letra relacional binaria, pero por cómo estamos construyendo las cosas, pues R cuando se interpreta es un conjunto de pares ordenados y las gráficas no son las aristas, pues no se piensan como pares ordenados, pues porque tienen que, no importa como el orden, ¿no? No tienen una dirección, pero aquí vamos a tener que considerarlo de alguna forma, ¿no? ¿Para qué? Porque queremos, igual que hace rato, ya voy a cambiar de color. Queremos sigma, un conjunto de fórmulas del tipo tau enunciados, tal que si A es una estructura del tipo tau de Gra, tal que A satisface sigma, entonces, más bien, otra vez es un sí, solo sí, ¿no? A satisface sigma, sí, solo sí, A es una gráfica. Y aquí, ojo, aquí tenemos que pagar una consecuencia de cómo construimos el lenguaje, ¿no? O sea, para la gente que hace gráficas, ¿no? Por ejemplo, para la profesora Mukuikak, pues ella no está pensando, no se está rompiendo la cabeza si las aristas son pares ordenados o no pares ordenados. O sea, ella en su concepto lo importante es tener esta relación en cuenta y cómo trabaja. O sea, si de repente le sirve expresarla como pares ordenados, pues lo hace, y si no, pues no, pero no está sujeta a ese tipo de cosas. Nosotros sí, nosotros y nosotras sí estamos sujetos a ese tipo de situaciones por cómo definimos las interpretaciones del lenguaje, ¿no? O sea, ahorita tenemos que venir con todo a partir de cómo definimos las interpretaciones del lenguaje. De esta manera, pues entonces hay que poner axiomas, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo va a ser el conjunto de axiomas, pero pues de las gráficas? Bueno, de entrada, pues, o sea, algo está obligado a graficar algo, pues no, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es lo único que sí debería de haber? O sea, la gráfica puede ser vacía, ¿no? O sea, sin tener aristas, o sea, puntos va a tener, que bien, eso está bien porque también las estructuras siempre son conjuntos no vacíos, o siempre son sobre conjuntos no vacíos, ¿no? Eh, ¿qué es lo que sí tiene que haber? Ah, bueno, si hay si hay una arista, ¿no? De X a Y, pues también la debe de haber de Y. X es el único costo que tenemos que pagar de entrada, ¿no? Para todo X y para todo Y. Si llegase a estar R, perdón, si X llegase a estar relacionado bajo R con Y, pues como queremos que no importa el orden, eso sería lo mismo que pedir que esté la relación Y con X, ¿no? Y ahora fíjense que a pesar de que no lo necesita, pero pues lo voy a poner para que nos quede claro, pues el sí solo sí, ¿no? Ahora, ¿por qué no se necesita? Pues porque pues, se plantea en el regreso cambiando X por Y, ¿no? Y Y por X. Perfecto. ¿Qué otra cosa tiene que tener las gráficas? Ah, de las que estamos pensando no tienen loops, ¿no? O sea,
sí tenemos que prohibir que algo le aviente arista a algo, ¿no? O sea, para cualquier X no es cierto que esté relacionado X con X, ¿no? Ahora, lo de que no puede haber dos aristas, pues ya está en que solo hay una relación, ¿no? Muy bien. Ahora, precisamente, ¿cómo? Aquí sí ya quedó, ¿no? O sea, si A es una estructura del tipo Tau de Gra y satisface, ¿verdad?, a esos dos enunciados, pues entonces A es una gráfica. Ojo, aquí pues puede ser gráfica finita o infinita. Eso no está determinado por el lenguaje. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que debí de haberles mostrado desde un principio es las fórmulas estas que dicen cuando hay n cosas, por lo menos n, a lo más n, ¿no? Ahorita las ponemos y vemos que son o no consecuencias lógicas pues, de otras cosas, ¿vale? Va. ¿Qué cosas sí podríamos decir así de las gráficas? Gráficas completas, por ejemplo. ¿Podemos escribir con las fórmulas de primer orden cosas de las gráficas completas? ¿Sí? Sí, fíjense que sí podemos escribir una fórmula que diga que nos va a ayudar a que la gráfica sea completa. ¿Cómo va a ser la fórmula? Mira, pues para cualesquiera dos elementos y para que de a de veras sean dos elementos, o sea, me dan dos elementos y hay una arista, gráfica completa. Entonces fíjense que si ve aquí pues todas las estructuras son del tipo Tau-Gra, ¿no? Para no evitar en confusiones o problemas. Si B hace verdad a sigma de Gra unión pues phi comp, esto es sí, solo sí, o sea, si es modelo de este conjuntote, B es una gráfica, eso ya lo sabíamos porque hace verdad a sigma completa. O sea, hay aristas entre cualesquiera dos, ¿no? De hecho, de la misma forma podemos pensar en una gráfica vacía, ¿no? Ahí nada más, pues la gráfica, bueno, la fórmula sería que entre para las cualesquiera dos no están relacionados. Y aquí no tengo que poner que son diferentes porque esto, si son el mismo, pues ya nada más sería un cacho, ¿no? Del que no se avientan bucles las aristas, pues, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues miren que no es consecuencia lógica la conexidad. A ver, fíjense, de entrada, preguntas así. O sea, ya que estamos empezando a invadir, se puede escribir en primer orden la conexidad de la gráfica. ¿Qué piensan ustedes? A ver ahí, escríbame en el Telegram, por favor. ¿Qué es la conexidad de la gráfica? Pues que entre cualesquiera dos aristas entre cualesquiera dos vértices podemos encontrar pues como un caminito, ¿no? Sí, o sea, estoy parado en un vértice, arista, vértice, arista, vértice, arista, vértice, arista, vértice, hasta que llego al vértice, al otro de los que agarré, ¿no? Eso es que la gráfica sea conexa. Entonces, precisamente, se podrá escribir eso en primer orden, o sea, habrá una fórmula que esté en el lenguaje de las gráficas, es el tipo Tau de Gra, y que si C hace verdad a sigma de Gra y también al unitario de phi con, sí, solo sí,
C es gráfica conexa. ¿Qué piensan? Bueno, pues ahí se los dejo de tarea. Nos videamos.